Hola, bienvenidos. El Evangelio de Mateo capítulo 14 del 13 al 21 recoge el milagro de la multiplicación de los panes y los peces y la alimentación de más de 5.000 personas. Este milagro es el único milagro recogido en los 4 evangelios y se asemeja mucho al milagro de Eliseo que se nos relata en Segunda de Reyes 4, 42 a 44. En ambas ocasiones el alimento para dar de comer es insuficiente. Eliseo tiene 20 panes para dar de comer a 100 hombres. Y en el caso del milagro que nos preocupa aquí en Mateo, son solamente 5 panes y 2 peces para alimentar a una multitud. Insuficiente. Desde el punto de vista humano es insuficiente, tanto para Eliseo como para Jesús y los discípulos. Desde el punto de vista de la fe, y en este caso desde el punto de vista de Eliseo y de Jesús, Eliseo dice comerán y sobrará. Y Jesús le lanza un reto a sus discípulos, dadle vosotros de comer. Humanamente, repito, es imposible. Tanto la respuesta que le dio el discípulo de Eliseo como la respuesta de los discípulos a Jesús se centran más en lo que no pueden hacer que en lo que sí que podían hacer. Al fin y al cabo, una reacción muy humana y muy común. Pero dejando en esta ocasión el hecho del milagro, me gustaría llamar vuestra atención en unos detalles que este acontecimiento que nos narra el Evangelio. Jesús podía, y de hecho, él hace el milagro después. Él podía haber hecho ese milagro de haber saciado el hambre de aquella multitud sin contar con sus discípulos, como sus discípulos en otra ocasión hubieran estado expectantes viendo el milagro. Al fin y al cabo, la lista de milagros de Jesús, dar de comer a 5.000 es tan sorprendente como resucitar un muerto. Pero curiosamente y por eso hay esa semejanza, tanto Eliseo como Jesús incluyeron a sus discípulos en el milagro, dale vosotros de comer. ¿Y cómo reaccionaron los discípulos ante este reto que Jesús les da? La respuesta es sencilla, no podemos, no tenemos fe, no tenemos suficiente comida. Normalmente somos muy dados a criticarlos y a sacar todas las razones, pero habría que preguntarse, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Quizás nosotros hubiéramos respondido a Jesús de otra manera distinta que respondieron sus discípulos. Démonos cuenta que aquella alimentación de los 5.000 es una historia de compasión. Y saliendo Jesús vio un gran gentío y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos habían enfermado. Pero parece que Jesús está esperando ver también la compasión de sus discípulos. Es claro que Dios es compasivo y misericordioso, y Jesús, Dios hecho hombre, es compasivo y misericordioso. Esa compasión, esa misericordia es parte de las características de Dios. Pero ¿qué de nosotros, de los discípulos de Jesús? ¿Hay esa misericordia y esa compasión por el prójimo? Ellos miraron y vieron a la multitud y maravillosamente, curiosamente, también tuvieron compasión, pero de una forma distinta. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. La compasión de ellos les llevaba a decir que se vayan y que se apañen. Pero esta es una compasión condicionada a las circunstancias. Tarde, despídelos y que compren comida. Tenemos que vigilar mucho en nuestra vida. Que la compasión que sentimos por el prójimo no sea una compasión supeditada al estilo de vida que tenemos, supeditada a nuestros intereses. ¿Qué quiero decir? Que esta compasión no interfiera en mis planes y mis propósitos. Soy compasivo, pero que no me molesten
demasiado. Jesús le responde, dale vosotros de comer. Cristo no alimentó a la multitud sin el instrumento humano. Dale vosotros de comer. Sigue siendo el reto que Jesús lanza hoy a nuestra vida, a la iglesia de hoy día, a la iglesia del siglo XXI. Y no me refiero al reto de que se contesta con dinero, cubriendo necesidades materiales, que sí, que como creyentes debemos de hacerlo, indudablemente, pero también se refiere al reto de dar de comer el Evangelio, quizás el primer reto, que es este poder de Dios para salvación, a los perdidos, a los que a pesar de que muchas veces nos encontremos nosotros mismos vacíos, no sepamos con qué alimentarnos y creamos que si nos inmiscuimos en la vida de los demás, estos alterarán nuestra vida. Cuando los discípulos al reto de Jesús vieron que solamente podían responder con muy poco, fueron a Jesús y él tomó lo poco que ellos le llevaban y lo bendijo e hizo que fueran saciados y aún recogieron. Esto hará Dios con tu vida y con mi vida, en beneficio de los otros, cuando con humildad lleguemos a Él y le digamos como somos, lo que somos. Él tomará nuestra vida y la bendecirá para que sirva en sus planes y propósitos. Que el Señor os bendiga.